Hola a todos, mi nombre es Luis Fernando Fiallos, estamos con la doctora Dulce Escalante y el día de hoy estamos con un nuevo capítulo. Siempre hemos querido acá pues tener profesionales que estén relacionados con la salud mental y pues el día de hoy no es la excepción, hoy tenemos a una neuróloga con nosotros y quiero hacer esta asociación de cómo quizás para cualquier tipo de personas a veces no diferencian qué es un psiquiatra, qué es un psicólogo, qué es un neurólogo, qué es un neuropsicólogo. Por eso hemos traído estos profesionales poco a poco. Lo que coincide es que vemos el cerebro. Quizás el neurólogo otras cosas más que el cerebro. Y son profesiones que se pueden complementar. Históricamente, la neurología, la psiquiatría se separaron por limitaciones en el conocimiento y quizás en la tecnología, porque generalmente lo que puede ver una imagen, una neuroimagen, es lo que llamamos como lo neurológico, lo orgánico, y lo que no podemos explicar por imagen es lo que consideramos como psiquiatría. A grosso modo, sería esa como una diferencia. Al final, miramos diferentes funciones del cerebro. El objetivo es casi el mismo y nos complementamos. De hecho, interconsultamos y compartimos muchos pacientes, pero al final son profesiones diferentes. Quizás lo más macro lo mira el neurólogo y lo más micro, quizás el psicólogo y el psiquiatra. Y hoy vemos pacientes que generalmente cruzan estos campos y por eso me interesa mucho la perspectiva el día de hoy de una neuróloga. Y bueno, presentamos a Dulce Escalante, quien nos va a acompañar el día de hoy. Gracias, Luis. Gracias por invitarme a estos lives. Me parece que son cosas que nutren mucho, ¿verdad? A la práctica médica y sobre todo ayudan mucho a la población general a entender que el tratamiento de sus padecimientos realmente requiere a veces de un equipo, ¿verdad? Y entre más complementados estemos los médicos como equipo, es mejor para el paciente. Sí, sí, ese es el objetivo de estas entrevistas, Dulce, de trabajar siempre de una forma integral. Que esto lastimosamente se había perdido o nuestro sistema público había trabajado de esta forma, quizás muy aislado. Allá en el hospital escuela, el neurólogo, los residentes de neurología, allá en el tercer piso, cuarto piso, ¿no? Ujú. En el cuarto piso, en el quinto piso, y el psiquiatra allá en el Hospital Mario Mendoza, y como que son profesiones algo aisladas de las otras especialidades. Entonces, lo que queremos es ver esa visión integral de cómo complementar, porque somos como seres humanos, alma, cuerpo, espíritu, cerebro, emociones. Entonces, en esa complementariedad es donde se da una mayor diferencia y mejoría del paciente. Ujú. Sí, total. Comenzando, Dulce, quería preguntarte que cómo entendés la relación entre la neurología y la psiquiatría, especialmente en la práctica clínica actual. ¿Cómo es esa relación? Bueno, yo desde mi punto de vista, la relación debe ser, es complementaria, ¿verdad? Al 100%. Creo que la alusión o la analogía que hiciste, ¿verdad? De decir que, bueno, muchos de nuestros maestros se infartan un poquito cuando decimos, ay, que esta parte psiquiátrica no es orgánica, ¿verdad? Ajá. Pero todo es orgánico, ¿verdad? Pero la analogía que hiciste de que lo que no se puede como objetivizar o no se puede ver en un estudio o demostrar a través de un estudio, ¿verdad? Porque no solamente tiene que ser una neuroimagen, entonces queda como de cierta forma, como que lo separamos un poquito de la neurología para darle chance al psiquiatra de que sea él quien lo maneje. No porque no sea neurológico, ¿verdad? No porque no tenga un patrón o una etiología orgánica, pero sí porque la parte orgánica que está detrás de esa patología psiquiátrica es más compleja que lo que puede ser más compleja de explicar que lo que puede ser una patología completamente o fácilmente neurológica, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, una cefalea, una migraña, ya se explica, ¿verdad? Ya tenemos hace pues muy poco tiempo, ¿verdad? Hace casi 10 años, que es prácticamente joven, la fisiopatología de la migraña explicada con bioquímica, ¿verdad? Con neurotransmisores, con sustancias químicas que están ahí involucradas en el desencadenante de una migraña, pero todavía, por ejemplo, no tenemos cómo explicar con detalle toda la ruta, ¿verdad? De cómo ocurre una esquizofrenia.
¿verdad? O toda la ruta de cómo ocurre una depresión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque depende de muchas cosas esa ruta. A veces sí el camino está y no puede decir, ah, bueno, es que está disminuido tal neurotransmisor o sustancia química, ¿verdad? Para la población general, le hace falta un poquito más de este tipo de gasolina. Pero aunque falte ese tipo de gasolina en un mismo paciente, en varios pacientes, perdón, responden de diferente manera, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el psiquiatra con su arte, ¿verdad? A manejar estas redes neuronales que todavía no se conoce su detalle, pero que sí se conocen respuestas a las diferentes terapias. Y es ahí donde nosotros como neurólogos pues tenemos que entender cuáles son nuestros límites, ¿verdad? Como neurólogos que no tenemos la capacidad de dar terapia o que no tenemos la capacidad de manejar a largo plazo neurofármacos, ¿verdad? No todos los neurofármacos utilizados para las enfermedades psiquiátricas son fáciles de manejar. Y esa arte es completa de ustedes, ¿verdad? De cómo saber cuando un paciente tengo que disminuirle la dosis en lugar de írsela subiendo, como yo pude instintivamente haber pensado, ¿verdad? Una depresión que no me responde y entonces cada vez está más triste y que no sé qué, entonces, bueno, entonces le subo la dosis porque es lo lógico, ¿verdad? O entonces le agrego otro fármaco y de repente llegan ustedes y detectan otro tipo de cosas, hacen otros tests, ¿verdad? Están entrenados para detectar otro tipo de parámetros que están alterando esa línea del tren, ¿verdad? Que está afectada en este mismo paciente y ustedes son capaces de cuidar y detectar y de manejar todas esas cosas que están alternas o alrededor de esa línea de tren que está fallando, ¿verdad? Mientras que los neurólogos, pues, encontramos la línea de tren, sabemos cuál es la ruta que está fallando, entendemos cuál es el vagón, ¿verdad? Con un examen neurológico exquisito, nosotros podemos saber exactamente cuál de todos los vagones de ese tren tan larguísimo es el que está fallando, incluso la rueda, etcétera, ¿verdad? Pero no tenemos la capacidad de conocer lo alterno a eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes entran y pues nosotros podemos hacer esa complementariedad, ¿verdad? Sí, por eso la complementariedad, porque muchos pacientes neuropsiquiátricos llegan o primero el neurólogo, primero el psiquiatra, generalmente llegan primero el neurólogo, Uh y vaya un caso que podría uno ver como psiquiatra, no es tan común, pero quizás ese paciente inició con cambios psiquiátricos, pero ya tenía una historia de dolor de cabeza, de cefalea, de muchos meses de evolución, que aumentando en intensidad, y hacemos un estudio de imagen y nos damos cuenta que los cambios psiquiátricos eran por un tumor. Entonces, ese es el manejo de ambas especialidades, y quería comentarte que es muy interesante lo que mencionaste, que quizás las enfermedades psiquiátricas no tienen como tan descritas, bueno, enfermedades psiquiátricas, trastornos, por eso es que se llaman trastornos psiquiátricos, porque Sí, no está descrita la etiología, la fisiopatología, hay teorías alrededor de esto. Entonces, por eso, sí, a las enfermedades neurológicas le llamamos enfermedades porque está reconocido todo esto, además hay un tratamiento, pero las enfermedades psiquiátricas, trastornos psiquiátricos, todavía son teorías alrededor, y la tecnología pues no está tan avanzada como para un estudio de imagen de decir, aquí estructuralmente está la alteración de la persona que tiene esquizofrenia. Ok, hay ujú, neurotransmisores asociados, redes neuronales, circuitos específicos, y ahí es la complementariedad de cada caso de neurología y de psiquiatría. así. Porque muchas veces se perciben estas dos especialidades como áreas separadas, lo cual yo pienso que no debería ser así. De hecho, Como rival. muchos hospitales, o como rivales también. Sí, porque en muchos hospitales, quizás no en nuestro país, está el servicio de neuropsiquiatría, en el cual neurólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, psicólogos pasan visita en un paciente que está hospitalizado, y se ve en realidad esa complementariedad. Y porque algunas veces uno dice, ¿cómo este neurólogo se quedó con este caso, que en realidad a legua se nota que es un caso psiquiátrico? O también, ¿cómo este psiquiatra se está quedando con este paciente neurológico y no hacer una referencia y hacer un manejo en equipo, pues? Así es. Y el objetivo es que hay una conexión entre estas dos especialidades. Ujú. Eh, Preguntarte que en tu experiencia clínica, ¿qué impacto has visto en los pacientes cuando ambas especialidades se manejan de forma separada, cuando no está integrado? ¿Qué consecuencias pueden haber para el paciente?
Pues las consecuencias más importantes es que el paciente no resuelve su problema, ¿verdad? Y hay frustración. Entonces se frustra el paciente y se frustra el médico, ¿verdad? Por un lado, porque pues vaya, en mi caso, como decís, nosotros nos llevamos muchos pacientes con trastornos psiquiátricos que prefieren ir con el neurólogo Ujú. porque existe el estigma de la salud mental. Sí, Entonces, quieren ir con el neurólogo antes de ir con el psiquiatra, aunque el neurólogo les haga diagnóstico de un trastorno psiquiátrico, ¿verdad? sí, Aunque el neurólogo le inicie tratamiento para su trastorno psiquiátrico o medicamentos psiquiátricos, ellos de cierta forma sienten un alivio que es placebo, ¿verdad? De que se lo está dando un neurólogo. Ahora, mi invitación a mis colegas neurólogos, que pues es lo que bien dijiste vos, que yo sé que hasta dónde puedo llegar con este paciente, que le puedo, soy ser capaz de en datos generales decir, ah, ok, este es un trastorno, pues primariamente psiquiátrico, ¿verdad? No le encuentro nada neurológico en el examen en la clínica, tampoco va para algo meramente neurológico, pero este paciente está renuente a ir con psiquiatría. Entonces yo puedo irlo preparando, pero yo tengo que ser el paciente, ¿verdad? eh, tengo que ser honesta desde el inicio y decirle, ¿verdad?, al paciente que el trastorno que tiene o el diagnóstico que yo estoy estableciendo en ese momento es psiquiátrico, pero que necesita de una evaluación psiquiátrica para determinar si hay algo más que a mí se me está escapando, ¿verdad? Una de mis frases favoritas de toda la vida es, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Y eso no me hace menos médico, ¿verdad? Ni me hace menos especialista. O sea, simplemente yo no tengo las herramientas para detectar si este tipo de ansiedad que tiene el paciente es una ansiedad leve, moderada o severa. Yo no lo puedo sí, saber, ¿verdad? O tampoco puedo saber si el paciente está con un trastorno de la personalidad, que son muchísimo más complejos. Y si yo me pongo a querer tratar ese paciente o darle manejo a largo plazo solo porque, ay, es que el paciente está renuente, ¿verdad? Ir con psiquiatría y él ujú, se quedar conmigo. Pero ¿quién tiene el criterio? ¿Quién es el responsable de la decisión médica? Soy yo, ¿verdad? Uno de mis mentores, que lo quiero muchísimo, el doctor Gerardo Díaz, siempre me decía, eh, Dulce, me decía, vos querés ser un médico bueno o un buen médico. Y yo al inicio me quedaba pensando, ¿verdad? Decía yo, pero ¿cómo es es lo eso? mismo, parece que fuera lo mismo, pero no, no, en realidad no lo es, ¿verdad? Y después de que él me dejaba ir reflexionando unos cuantos minutos en me daba cuenta de la diferencia. Entonces yo le respondía, un buen médico, doctor. Porque el buen médico es el que le dice al paciente lo que necesita escuchar. Y el médico bueno es el que le dice al paciente lo que el paciente quiere escuchar. Entonces, si yo, a mi consulta, que llegan casi todas las semanas, pacientes con migraña, pero que también están con un trastorno depresivo o un trastorno ansioso por X o Y razón, yo no puedo, o sea, yo tengo que saber cuál es mi límite. Yo no puedo estarle subiendo el medicamento para la migraña o estar aumentando dosis de medicamentos si yo sé que el paciente detonante es el trastorno psiquiátrico que está de base no tratado. Entonces, mi tarea es tratar de convencer al paciente, ayudarle a entender, a salir del estigma de la salud mental y entender que mis colegas psiquiatras van a ayudar a que esté bien y a manejarlo, ¿verdad? Correctamente. Entonces, cuando nosotros nos divorciamos o cuando el ego nos gana y decimos, no, es que yo lo manejo mejor que un psiquiatra, eh, ¿qué tanto realmente es cierto? O qué tanto estoy dejando, o qué tanto el paciente me está manipulando en la consulta, ¿verdad? Porque el paciente puede llegar a mi consulta y decirme, uy, doctora, desde que usted me dio ese tratamiento, yo estoy súper bien, yo voy bien, aquí con usted yo me siento cómoda, pero yo por ejemplo, en mi consulta no tengo en espacio para hacer una terapia cognitivo-conductual y cambiarle su forma de pensar. O no tengo el espacio para decirle, ¿sabe qué? Fíjese que necesito que me traiga a sus familiares. Ahí ustedes sí. Y entonces ya llega el familiar y cambia completamente toda la narrativa de lo que el paciente me cuenta a diario en su consulta, en la Sí, es consulta. cierto. Puede decir que está bien, pero llega la mamá y me dice como no, solo pasa encerrada en el cuarto
y no sale, no trabaja, se pelea con todo el mundo. O sea, Ujú. pero yo no tengo la herramienta porque esa no es mi área. Entonces, no, instintivamente tal vez allá, ¿verdad? De una en 100 podría atinarle. Una cosa es que las cosas sean por casualidad y otra muy diferente que sean con un sentido, ¿verdad? Con un protocolo, con un orden. Y que de eso se trata la medicina actual. Es medicina basada en evidencia, ¿verdad? Entonces, Sí. sí, efectivamente tenemos que actuar en bien del paciente y, ¿verdad? Dejar atrás como creo yo que nuestras generaciones nuevas, pues somos más abiertas a trabajar en equipo Ujú. con el resto de las disciplinas, porque entendemos que lo que el fin es ayudar al paciente, pues resolverle el problema al paciente, sin importar quién se lleve la vanagloria, pues, o sea, si eso al final no interesa, pues al paciente no le interesa quién de los dos le llegó con la mejor dosis del medicamento, pues al paciente lo que le interesa es que está bien, ¿verdad? Sí. Sí, y antes de ser neurólogos o psiquiatras, es ser buen médico general. Porque con esto no estoy diciendo que los médicos generales o los neurólogos u otro tipo de colegas no puedan atender trastornos psiquiátricos, personas con trastornos psiquiátricos, porque sí se puede, ¿ok? Un buen médico general en el interior del país que no tiene acceso a psiquiatra, pues tiene que empezar a atender depresiones, ansiedades leves, porque le van a llegar todos los días, pero ya Ujú. cuando son cosas como por ejemplo una esquizofrenia, un trastorno bipolar, ya son casos que se salen de las capacidades de una formación que pueda tener un médico general, un neurólogo, y es cierto, ese prejuicio yo lo miro todos los días. Dulce. Pacientes que yo les pregunto, y generalmente nuestros pacientes ya pasaron por todo lado. Ya Ujú. pasaron por el médico general, ya pasaron por el psicólogo, por el neurólogo, 5 años estudiaron con neurología, y ya pasaron por el Por su guía chamán, por el brujo del espiritual, por pueblo. pareja, por los grupos de crecimiento, ya Sí, pasaron por todo eso. sí. Y quizás ahí perdió calidad de vida unos 10 años hasta Ujú. que llega, se hace un diagnóstico oportuno y las cosas cambian. Sí. Sí, o sea, los psicofármacos funcionan, la terapia funciona, quizás algunos casos más difíciles que otros, pero eso es lo que he visto, que muy pocos casos son resistentes al tratamiento y si la persona lleva psicoterapia con el manejo psiquiátrico, resuelve, mejora. Ujú. Entonces, ahora centrarnos en el contexto de nuestro país, Honduras. Nosotros somos hondureños. Los dos hemos pasado por hospitales públicos, rotamos tanto como en pregrado y posgrado, coincidimos en algunas guardias, llevamos algunas clases juntos. Dulce, ¿cuáles son las principales barreras que hayas notado para una integración real entre la neurología y la psiquiatría? En el sistema público, creo que aparte de la física que bien ilustraste, ¿verdad? Que nosotros los neurólogos en el hospital escuela y ustedes los psiquiatras en el Mario Mendoza, casi a 2 cuadras de distancia, eso es una, ¿verdad? La otra es, creo que los programas en general o los directores de servicios de los sistemas públicos no entienden de integración, o sea, fragmentan el servicio de manera administrativa, pero no saben enseñar que una cosa es la fragmentación administrativa de ese servicio y otra cosa es la integración o la fragmentación que eso se puede trasladar o traducir en el profesional de salud. Porque podemos, por ejemplo, en la consulta externa de neurología en el hospital escuela, ¿verdad? Que tanto se llena y que el paciente le cuesta mucho encontrar una cita ahí. Y tiene también un trastorno afectivo, ¿verdad? Porque vaya, migraña y depresión son casi hermanitas, ¿verdad? O sea, el paciente con migraña casi o tiene ansiedad o tiene depresión. Entonces, pero yo le digo al paciente, mire, me gustaría que lo viera el área de psiquiatría, pero psiquiatría en el hospital escuela eh, tiene solo una o dos psiquiatras. Y yo le digo al paciente, mire, tiene que ir entonces al Mario Mendoza, ahí tiene porque va a ir ahí también hay un servicio de psicología, un poco más integral, más completo. Uy, doctora, yo no estoy loca. Entonces, la parte física, porque el paciente tiene que trasladarse de una unidad a otra, aunque sea ahí en una misma cuadra, pero la parte física, tengo que lidiar con otro guardia de seguridad
que me tiene que estar diciendo que a qué vengo, ¿verdad? Y lo otro es que no hay integración de los expedientes médicos. Entonces, claro, el paciente llega a la otra institución con un papelito bien pequeño en el que el especialista de la consulta externa del hospital público tiene que resumir lo más breve posible y lo más rápido posible porque tiene 20 personas esperando afuera. Sí. Entonces, el cuadro del paciente. Entonces, allá el paciente tiene que tener la paciencia de que se tiene que abordar de cero, de nuevo, ¿verdad? Y hacer una integración. De ahí lo otro es que como estamos separados, yo no sé si es una condición humana o que el acomodarnos, es como me parece más fácil a mí. No, yo voy a mandarle a este paciente a este especialista, pero hay que ver a él, ¿verdad? Hay que ver a él cómo lo entrevista, hay que ver a él que le encuentra, hay que ver a él. Y yo creo que debemos un poquito como de honrar más el tesoro tan grande que es la historia clínica, ¿verdad? Y que lo subestimamos, me parece a mí. Entonces, ¿y por qué digo que lo subestimamos? Porque en una referencia a veces no va reflejado realmente todo lo que yo encontré en una hora de entrevista. Y a veces decimos, ay, pero es que estar escribiendo tanto, bueno, ahora tenemos tantas herramientas, lo podemos hacer más fácil. Yo le dicto a ChatGPT o a cualquier otra herramienta y ya te lo escribe. Sí. O una simple nota de voz, ¿verdad? Mira, te va a llegar este paciente y es así, así, Ujú. así, 3, 5 minutos. O sea, vos ya el especialista, nosotros como especialistas tenemos una capacidad de abstracción y de síntesis bastante grande, ¿verdad? Entonces ya podemos sintetizar muchísimas cosas puntuales y eso ya le ayuda al paciente. Pues el sistema no nos ayuda, sobre todo el sistema público, pero bueno, yo siempre digo, pues, o sea, si en la privada eh, hacemos que funcione, ¿por qué no lo podemos hacer también en la pública? Pues entonces creo que es también un cambio de paradigmas en general, no divorciarnos solo porque administrativamente los servicios estén divorciados. Una cosa es lo que decida el político, ¿verdad? Lo que decida el gerente de hospital, el administrativo, ¿verdad? Y otra cosa es lo que nosotros como médicos, especialistas con criterio propio, entendemos que podemos hacer para bien del paciente. Sobre todo porque al fin de cuentas, ese paciente, si no le resuelve, si no le facilitas la llegada al siguiente especialista que va a ser parte del equipo de trabajo para él, va a llegar con vos frustrado, va a regresar con vos frustrado, doctores, no me resolvieron. Y yo sigo con dolor de cabeza. Y yo Sí. sigo deprimida, ¿verdad? Y yo me sigo incapacitando. Entonces, es una frustración que siente el paciente y que sí o sí se transmite también al médico, ¿verdad? Y entonces el médico lo único que hace ante esa frustración es rendirse, ¿verdad? Porque piensa que no hay otra salida. Pero yo creo que a medida que nosotros tengamos ese tipo de espacios, por ejemplo, en el que demostremos que sí puede haber una buena dinámica interdisciplinaria, eh, sin egos, sin problemas, sin, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir abriendo un poquito más y se van a ir facilitando las cosas. Al final de cuentas, si yo pido una interconsulta para X o Y servicio, es porque yo hasta ahí llegué, pues ese es mi límite en cuanto a lo que estoy interconsultando, ¿verdad? Entonces no lo tengo que ver yo como que me estoy humillando o como que me está faltando, y la otra persona tampoco la tiene que ver como, ay, solo yo lo voy a resolver, ¿verdad? O sea, no todos somos importantes, pues todo es un equipo. Creo que debemos aprender a trabajar mejor en equipo. Sí. Yo creo que la mentalidad está cambiando en las nuevas generaciones de especialistas. No es la misma mentalidad. Bien dicen que una golondrina no hace verano, pero por lo menos la va anunciando. Y las Ujú. poquitas cosas que podamos hacer dentro de nuestra responsabilidad ya va a sumar un pequeño cambio. Porque así como vemos pacientes deprimidos y frustrados porque el sistema no le puede solucionar, así también hay muchos médicos, enfermeras frustrados por las mismas limitaciones en que trabajamos. Sí, exacto. Siempre que yo paso visita por algún servicio, entre broma y broma dicen que la verdad se asoma. Le preguntan, doctor, ¿y a quién viene a ver? No, a tal paciente. Es que nosotros ocupamos. Algunas personas lo pueden estar haciendo en broma, pero otras personas dentro de eso, detrás,
hay una historia real. Tantas Así personas con burnout, cansados, se queman. Y es. después preguntamos, no vi ninguna señal, ¿por qué este médico se suicidó? ¿Por qué está deprimido? ¿Por qué está con estas enfermedades crónicas? Porque también ¿Por tenemos qué que está cuidarlo. maltratando al paciente? Sí, Ese uno dice como, es que ese médico es malo, es malísimo, yo no sé qué le pasa y ahora está maltratando al paciente, pero ¿qué está pasando? Pues, o sea, si él sí, nunca había sido así, ¿qué está pasando ahora que hay un trato diferente, vaya, para dejar el beneficio de la duda hacia el paciente o hacia sus mismos colegas? ¿Qué está pasando? ¿Está quemado? ¿Qué carga tiene? ¿Le está resolviendo realmente? De los 23 pacientes que miren el día, ¿a cuántos le resolvió el problema? ¿O a dos. cuántos realmente siente él que ayudó? ¿O el sistema no le permite ayudarle? ¿Verdad? Entonces son cosas que definitivamente también se deben tratar en equipo, ¿verdad? Sí. Y no solo ver números en una lista, ¿verdad? Que se Ujú. entrega Sí. semanal. Sí, bueno, para muchos hospitales el buen médico es el que mira que hay un montón de pacientes. Sí. Y eso no es una realidad siempre, ¿verdad? Yo fíjate que siempre, ahora pues que ya tengo la bendición, ¿verdad? Gracias a Dios, de es hacer mi práctica privada y que pues me permite tener más tiempo con mis pacientes, o me permito yo, mejor dicho, ¿verdad? Tener más tiempo con mis pacientes, mínimo una hora. Yo siempre trato de hablarles de salud mental cuando identifico que algo puede estar saliendo por ahí, ¿verdad? Y yo les digo o les advierto, mejor dicho, porque pues yo misma he sido paciente de terapia, ¿verdad? O sea, yo he ido a terapia. Yo siento que la Yo terapia, también. como dice aquel cómico, no sé qué, de México, Odito Dupeirón, que lo escuché hace mucho tiempo y no me olvida, dice, la terapia debería ser canasta básica, leche, huevos, terapia. O sea, y cuando yo ya empecé a hacer terapia, dije yo, o sea, completamente de acuerdo, o sea, es una herramienta de salud súper útil, pero es difícil. Y a veces no se le advierte eso al paciente porque no se le sabe explicar. Entonces yo le digo, mire, hacer terapia como es algo tan personal, ¿verdad? No es tan como que la relación del médico o del paciente con un clínico puede ser personal, sí, pero hasta cierto punto tiene su límite. Yo estoy aquí, no me intereso en su vida, yo no quiero saber cuántas parejas tiene, etcétera. Aquí está su medicamento, ¿verdad? Pero el psiquiatra no, el psiquiatra tiene que meterse ahí a esas gavetitas que uno esconde a propósito, ¿verdad? O inconscientemente. Y yo siempre le digo, para ese tipo de cosas uno tiene que tener clic con la persona. Sí. Y eso es una cosa humana, pues. O sea, yo puedo estar, y les hago la referencia a Marian Rojas Estapé, que yo la admiro mucho, es una psiquiatra pues mundialmente conocida. Les digo, y usted puede estar con Marian Rojas Estapé, que es una eminencia en psiquiatría, pero si usted no hace clic con ella, jamás va a contarle nada. Entonces, pues uno busca, no se cansa, pues no es que se rinde, ya, es que ya esta me fue mal, me cayó mal, y ahí termino. No, yo les digo, miren, dele por lo menos 2 meses a su psiquiatra o a su psicoterapeuta. Si después de ese tiempo usted siente de verdad que no se siente cómodo con esa persona o que no está avanzando, busque a alguien más, pero no se rinda, o sea, porque al final el trayecto, el andar en esa sanación es propia. Y no es que el psicoterapeuta o el psiquiatra va a hacerlo llegar a la orilla, si estamos ahí naufragados en el mar, no. El psicoterapeuta y el psiquiatra, desde mi perspectiva y es la analogía que uso con mis pacientes, es decirles que el psiquiatra y el psicoterapéutica lo que hacen es enseñarnos a nadar o enseñarnos a remar y nos dicen, mire, allá está su horizonte, hacia allá es donde tiene que dirigirse. Nadie nos va a llevar allí, ¿verdad? Es una cuestión personal, pero yo creo que el no rendirnos es lo importante en eso. Y a veces ese tipo de cosas que son bien honestas, pues, o sea, no se le habla, no se le advierten al paciente. Entonces el paciente, claro, llega a su primera consulta, que generalmente suele ser incómoda o puede ser dolorosa, ¿verdad?
Entonces, que hay una persona, si ya llegó, pero no sabe gestionar sus emociones, tampoco sabe gestionar el enojo o la incomodidad que siente en su primera cita, ¿verdad? Pero si uno le advierte, creo que ya llega como con menos a la defensiva, porque pues le están haciendo eco a aquellas palabras que nosotros le advertimos en la consulta, y entonces ya dice, va, esto fue muy doloroso, siento que no me cae bien esta persona, y ya, pero bueno, va, le voy a dar una segunda oportunidad. Y es lo típico, pues creo que es algo bien humano, o sea, a veces nos llenamos de prejuicios y siempre es como, ay, esta persona me caía súper mal. O sea, yo la miraba de lejos y me parecía súper prepotente o súper no sé qué, y no le quiero hablar, y después la conocemos y es nuestra mejor amiga. Entonces, a veces lo mismo pasa, ¿verdad? Con psiquiatría y con psicología. Y yo creo que advertirle ese tipo de cosas al paciente, pues ayuda. Me parece a mí que sí los calma un poco y les baja un poquito el nivel de prejuicio. Es importante esta integración de psicología clínica, psicoterapia, porque tanto para los pacientes como para nosotros. Yo, a modo personal, voy con mi psicóloga todos los miércoles, me conecto desde acá de Juticalpa, vía Zoom a las 12 y recibo semanalmente mi psicoterapia, ya sea que esté abrumado por los casos, por los pacientes que esté viendo, problemas personales, todas las cosas que nos pudieran suceder, y debería ser una rutina de todo personal de salud mental. Ahora pasemos a este punto más clínico, Dulce. Un paciente neurológico, ¿qué síntomas deberían alertar sobre una comorbilidad psiquiátrica? O sea, desde tu experiencia, porque esto de neuropsiquiatría se mira todos los días, no sé qué porcentaje podría haber de pacientes neurológicos con sintomatología psiquiátrica, pero ¿qué síntomas podrían orientar de que hay una comorbilidad psiquiátrica? Pues fíjate que eso del porcentaje, por ejemplo, de los pacientes con enfermedades neurológicas y trastornos neuropsiquiátricos depende de la enfermedad neurológica, ¿verdad? Sí. Un paciente, por ejemplo, el paciente del grupo de las neuropatías diabéticas, para poner un ejemplo fácil de digerir para la población general. Ujú. Generalmente, pues lo que está ahí compensando es su diabetes, su hipertensión. Pero un paciente con una enfermedad neurodegenerativa o sea, son enfermedades que tienen un alto porcentaje de desarrollar trastornos afectivos, depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad, etcétera. Insomnio. Y otros que su sintomatología o la manifestación de un trastorno psiquiátrico o afectivo es parte de la enfermedad neurológica. Sí. Entonces, por eso es que nosotros conocemos un poquito como de todo, ¿verdad? Al igual que ustedes conocen un poquito de neuro, nosotros sabemos un poquito de psiquiatría, pero yo tengo que entender cuál es mi límite. Un ejemplo como básico, sencillo. El paciente que desarrolla un ictus, un derrame, comúnmente conocido, de cualquier causa, pero un paciente, 55 años, un hombre campesino, nuestros hombres campesinos, 55 años, están enteros todavía, o sea, andan ahí arriando su ganado, cosechando, sembrando, le da un ictus, un derrame y se deprime. O sea, el Sí. decir a este paciente que no va a ir a su labranza, que no va a ir a cuidar sus vacas, que no, o sea, es deprimirle. Entonces, yo ya sé que este paciente tiene un alto porcentaje de desarrollar depresión, entonces yo lo voy vigilando, ¿verdad? Y ya según los tiempos, yo me voy dando cuenta cómo va. Y digo, va, desarrolló un trastorno afectivo, le puedo iniciar yo manejo y espero, ¿verdad? La adaptación del manejo, pero al mismo tiempo tengo que también referirlo con psiquiatría. Porque una cosa es que por la condición del ictus, él haya desarrollado el trastorno afectivo y otra cosa que yo no estoy viendo y que probablemente el paciente no me va a decir a mí es que ya venía con un trastorno depresivo, ¿verdad? Sí. Y desde la adolescencia, por ejemplo, y que por eso tomaba, y que por eso fumaba, y que Ujú. cuidaba sus enfermedades de base y por eso le dio un derrame. Sí. Es como un ejemplo, vea, básico. De ahí tenemos cosas más complejas como el lupus, ¿verdad? O el neurolupus,
que pues el lupus es una enfermedad reumatológica, ¿verdad? Que afecta al pequeño vaso a nivel cerebral y el paciente tiene trastornos psiquiátricos. De hecho, es parte de los criterios diagnósticos, ¿verdad? Que haga alteraciones psiquiátricas. Entonces, a este paciente yo le puedo dar, o psiquiatría, le puede empezar a dar antidepresivos o ansiolíticos, ¿verdad? Y el paciente no mejora y solo va empeorando y solo va empeorando y solo va empeorando. Yo ya sé que no es meramente, o sea, que no tiene solamente una base afectiva. Entonces yo tengo que manejarlo de manera integral, pero el manejo no es como, ya yo no lo puedo manejar, se lo voy a mandar al neurólogo. Y ver como el neuro es como, no, pues yo no lo puedo manejar, se lo voy a mandar al reumatólogo. Y entonces el reumatólogo, ¿qué queremos que haga el reumatólogo? Que haga de reuma, que haga de psiquiatría y que haga de neurología. No puede. Entonces, el trabajo es en equipo. Esos son pacientes que sí o sí necesitan un manejo interdisciplinario. Y Por, también se mira al contrario, Dulce, solo disculpame por interrumpirme, porque hay veces que esos pacientes llegan primero con psiquiatría y piensan que el psiquiatra no hacemos exámenes laboratoriales y estudios de imagen. Y incluso, bueno, uno pide los exámenes laboratoriales, le dejamos cita dentro de 3 semanas y no se hizo los exámenes, los estudios, iniciamos un antidepresivo y llevamos 2 meses, 3 meses y no mejora para nada, inclusive está poniendo peor. Puede ser un lupus u otra enfermedad médica no psiquiátrica que tenemos que detectar, porque ese caso de lupus es muy común verlo allá en una emergencia del hospital escuela, que inician con un cuadro psicótico y después miramos en una neuroimagen o estudios sanguíneos y miramos que es un lupus que hay detrás. así es. Sí, o sea, son muchos los factores, ¿verdad? Y cada paciente se puede mostrar de manera diferente, pero la cuestión es saber hasta dónde llego yo, ¿verdad? Conocer mi límite. No solo conocer mis capacidades como médico, sino conocer mi límite, hasta dónde llego yo y dónde yo necesito la ayuda para manejar a este paciente. Sí. Sí, y aquí se me viene a la mente como aquí diagnósticos diferenciales que podríamos tener o casos que manejamos en conjunto, diagnósticos y enfermedades que manejamos en conjunto, porque si el neurólogo hay en una enfermedad que se le diferencia, que ustedes son expertos es en la epilepsia. Quizás como médicos generales y como psiquiatras no somos tan expertos en identificar si esta es tónica, clónica, clónica, atónica, parcial, generalizada, las nuevas nomenclaturas que hay. Y ustedes eso lo miran día a día en sus guardias, en su consulta externa. Pero hay casos que sí se tienen que manejar en conjunto porque hay veces que las convulsiones pueden ser psicógenas, o sea, un origen psicológico, Así que es. actualmente las podemos conocer como trastorno neurológico funcional. Y esas emergencias son el día a día. Yo me acuerdo cuando era residente que en cada guardia los compañeros residentes de neurología o cuando roté con ustedes 2 meses, siempre había un trastorno neurológico funcional. Y era el típico paciente que quizás tenía una convulsión, pero nunca se había golpeado en su vida, nunca se había defecado, nunca se había orinado, quizás caía con cuidado, apretaba los ojos, pero hay veces que sí tenía convulsiones que se podían comprobar y electroencefalográficamente. Esos son casos que quizás podemos manejar en conjunto y también lo que estabas mencionando, o sea, cómo diferenciar un paciente con depresión post-ictus o alguien con una depresión versus un deterioro cognitivo, especialmente en personas adultas mayores, que están empezando con esos síntomas de demencia, quizás más apático, no tanta depresión, la apatía, y a veces mágicamente se le indica un manejo antidepresivo y mejoran. Y mejora. Sí, Y ya, esa demencia y ya los familiares estaban diciendo, no, doctor, es que revise, lo mándalo al neurólogo porque es lo que tiene es Alzheimer. sí. Ok, pero no, o sea, las características clínicas que está teniendo es de una depresión, no de un deterioro cognitivo. Y no sé si es común como ver estos casos que lleguen con neurología. Sí, es completamente común. De hecho, el paciente con demencia que suele, o con deterioro cognitivo, aunque sea leve, o incluso subjetivo, el paciente solo por estar consciente de que mentalmente o cognitivamente no está siendo el mismo de siempre, Sí. eso provoca angustia. Si esa angustia se acumula en el tiempo, eso le termina provocando ansiedad reactiva o una depresión reactiva a eso que él está sintiendo y que nadie le está explicando.
Entonces, lo primero que nosotros hacemos, o al menos pues en mi consulta, es lo que yo procuro con el paciente que me llega por una queja cognitiva, es abordar todo esto, abordar sueño, abordar la parte efectiva del paciente, abordar cómo, o sea, el entorno, ¿ok? Porque yo puedo perfectamente ponerle un test de evaluación cognitiva a un paciente que me llega y me dice, doctora, fíjese que lo traigo porque se le olvidan las cosas, deja la estufa encendida, ¿verdad? Y toda la vida pierde las llaves. O sea, ya estoy cansada que mi mamá toda la vida pierde las llaves. Y entonces me la llevan y entonces yo puedo tranquila sentarme, ¿verdad? Ahorrarme 40 minutos de mi consulta y decirle, vamos a contestar este test de MOCA y ponerle la prueba. Pero yo como neuróloga sé que si el paciente está inatento, por la razón que sea, porque está angustiado, porque lo están esperando, porque lo están apresurando, porque están llamando por teléfono, porque no ha dormido bien, porque llegó desvelado, el test va a salir alterado. Si yo antes de hacer el test no me doy el tiempo de evaluar la atención del paciente o de ver qué tan alterada pueden estar las cosas que lo están poniendo inatento, yo puedo hacer un diagnóstico erróneo. Y entonces darle al paciente un diagnóstico de demencia y decirle, uy, sí, fíjense que va, para que los que nos escuchan que no son áreas, el MOCA es un test cognitivo, una herramienta muy útil, ¿verdad? Que tiene 30 puntos. Lo normal es hasta 26, se acepta, 26 y 30. Y yo le puedo hacer un paciente o una abuelita, ¿verdad? Una adulta mayor que llega con esta queja porque la hija está diciendo que todo eso. Y yo no le pregunté nada, yo no le pregunté a la señora, ¿y cómo se siente? ¿Cómo duerme? ¿Hay algo que le esté preocupando? ¿Alguno de sus hijos tiene algún problema? ¿Perdió a su esposo recientemente? ¿Hay algo? O sea, ¿qué está pasando? Si yo no le pregunto nada de eso y le pongo el test de MOCA, el test le va a salir probablemente en un 11, 11 de 30. O sea, deterioro cognitivo severo. Yo le digo, ok, fíjese que tiene demencia, aquí está la receta. Y empiezo yo a medicarla y después dentro de 2, 3 meses la paciente sigue igual o sigue peor. Y entonces, ¿qué me toca? Subirle la dosis. ¿Y en qué momento yo pregunté todas estas cosas? Y como decís vos, la paciente lo que tenía era una depresión. Sí. El paciente adulto mayor se deprime, o sea, se deprime igual que se deprime cualquier otro tipo de persona. Y es tan subestimado porque es como, que está, Que que sea normal. eso es normal de la vejez, ¿verdad? Y no es normal, no es normal que una persona quiera pasar dormida todo el día, independientemente de la edad que tenga. No, no es normal que mi mamá, que siempre ha sido activa y que le gusta cocinar, le gusta atender a sus invitados, ahora ya no quiere salir de su cuarto. Y a veces son cosas que que el clínico tiene que ser astuto, ¿verdad? O leer esas cosas como, no, esta persona, la hija está muy frustrada, lo primero que me dice es, estoy harta o estoy cansada de que mi mamá se le olviden las cosas. Cómo se siente esa señora escuchando eso de su hija? ¿Va ella a contestarme todas las preguntas de su parte afectiva enfrente de ella? Probablemente no. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? ¿Me puede dar unos 5 minutos con la paciente? 5 o 10 minutos. Me espera afuera, por favor. Y ya se salen y ahí se sueltan, ¿verdad? Sí. Y entonces ya uno hace, no, esto no es mío, ¿verdad? Mire, ahorita no le puedo hacer yo un test cognitivo, vamos a tratar esto, me la lleva al psicólogo, me la lleva al psiquiatra, vamos a iniciar el tratamiento y el seguimiento de la PRE. Y en 2, 3 meses, si la queja continúa, me la trae. Pero hacer números, o sea, decir yo me voy, es que yo soy muy buena neuróloga porque yo diagnostico todas las demencias de obesidad. Eh, no, no es así, o sea, no es en base a números, ¿verdad? Es en base a cosas que no son tangibles, pero que son bien como es. A veces pienso yo, puedo estar equivocada, de sentido común en nuestro consultorio. O sea, hace mucho leí también una frase que decía, cuando estés con un paciente, ¿verdad? Ante una enfermedad, trata de saber todo, sé experto en el tema, ¿verdad? En el tema de esa enfermedad que estás resolviendo o tratando. Pero cuando estés frente a un alma y reconozcas esa alma, solo sé un alma más.
¿verdad? Entonces eso creo yo que todos los profesionales de salud mental tenemos esa facilidad de reconocer el alma de la persona que viene con la queja, no solamente la migraña, ¿verdad? No solamente el ictus, no solo la depresión, sino el alma de ese ser que viene en busca de ayuda. Y es complejo, ¿verdad? Porque sí, uno se cansa, uno, como decís vos, se carga, se quema, se frustra, uno también sufre a sus pacientes y por eso la terapia es importante, ¿verdad? Porque yo necesito estar bien para poder ayudarle a mis pacientes. Si yo no estoy bien, eso no es posible. Sí. Es importante todo lo que estamos hablando y si nos centramos en la parte farmacológica, Dulce, esta es una de las peculiaridades porque somos dos especialidades que dentro de nuestros fármacos compartimos mucho. Utilizamos, me atrevo a decir que el 70% de los fármacos que utilizamos son los mismos, solo Sí. algunos cambian, solo que quizás los utilizamos para diferentes trastornos, para diferentes enfoques, para diferentes neurotransmisores, diferentes dosis. Ujú. Y esto es un reto, esto es un reto porque muchos pacientes quizás están atendidos por neurología, por psiquiatría, pero no hay comunicación entre neurólogos y psiquiatras y no sabemos por qué razón le indicaron ese medicamento, no tengo absoluta idea. Quizás refiero y sin un voice note, como mencionaste, sin una referencia formal o solo un papel con el código del CIE-10 del trastorno que tiene el paciente, lo que utiliza, pero la historia Sin detrás contexto, sí. ni idea. Entonces, ¿qué retos crees o has visto que existen en el manejo farmacológico conjunto de neurología y psiquiatría? Porque yo pienso que pueden haber muchas interacciones. Muchos antiepilépticos pueden reducir la efectividad de algunos medicamentos de nosotros antipsicóticos. Ujú. Pueden haber efectos adversos de las interacciones y cómo coordinar esos tratamientos. Sí, definitivamente ahí yo les rindo el sombrero a ustedes, porque son expertos en la parte de la sinergia de los neurofármacos. Eso es bien complejo, o sea, es un mundo bien complejo. Pero nosotros entendemos y creo yo que respetamos, ¿verdad? Esa complejidad y por eso, pues al menos, bueno, las nuevas generaciones, ¿verdad? Tenemos esa comunicación, pero sí existe mucho estigma, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo típico básico de todos los días, porque yo todos los días veo pacientes con migrañas, todos los días. Y casi todas las semanas le inicio tratamiento preventivo a más de dos o tres pacientes. Entonces, muchos manejos preventivos de la migraña son medicamentos que inicialmente se diseñaron para un trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Amitriptilina. Amitriptilina, por ejemplo, que es Sí. muy efectiva para el paciente con migraña, pero súper. O sea, y el paciente, o que le estoy dando otros medicamentos que son para las crisis convulsivas, o sea, que se diseñaron para epilepsia, pero que se las doy a diferente dosis, con diferente esquema de manejo para la migraña. Sí. Pero si yo no me doy el tiempo de ser honesta y decirle al paciente, mire, este medicamento se diseñó originalmente para la epilepsia o para la depresión, pero en esta dosis que se lo estoy dando y en este esquema que se lo estoy dando es para su migraña. Si yo no hago eso, o sea, si yo ignoro la facilidad real que tiene el paciente ahora de que no que llegue a su casa, que salga del consultorio, le está escribiendo a ChatGPT en lo que busca la llave del carro de qué es ese medicamento, él no le está preguntando a ChatGPT con una narrativa No. neurológica, le está preguntando para qué sirve este medicamento, cuáles son los efectos secundarios. Ujú. Entonces ChatGPT le dice, no, ese medicamento es para la depresión. Esta autora no sabe nada, ¿verdad? No, ese No. medicamento es para la epilepsia. Yo no soy epiléptico, ¿verdad? Yo no tengo epilepsia. Esta autora no sabe lo que me está dando, ¿verdad? Entonces, sí, es educar al paciente. Y yo recuerdo que uno de mis R4, cuando yo era R2, me decía mucho él esa frase que también se me quedó. Esperar también es parte del tratamiento, Dulce.
porque todo tiene que intervenirlo en el momento. Esperar también es parte del abordaje y también es parte del tratamiento. Entonces, ¿cómo lo aplico yo a la parte farmacológica? Esperar la respuesta del paciente, no darle dosis, o sea, de un solo, ¿verdad? Sabiendo el contexto de nuestra gente, pues, o sea, somos personas con un estigma marcado sobre la salud mental. No podemos negar esa realidad. O sea, entonces tenemos que manejar eso y esperar que el paciente acepte su realidad y acepte también su tratamiento. Que eso también creo que es parte de nuestras generaciones. Yo igual se lo digo a mis pacientes en la consulta, o sea, la relación paternalista médico-paciente, yo creo que hace más de 50 años que realmente no, se demostró que no funciona, no existe, o sea, no debería de existir. Entonces al paciente lo que está es, llega a mí a confiar en mis herramientas cognitivas y de diagnóstico que tengo para que yo le brinde información sobre lo que tiene y que con la mayor información posible él tomar la mejor decisión. Entonces yo le dejo las recetas, le explico qué son esos medicamentos, le explico algunos de los efectos secundarios que puede tener, le explico por cuánto tiempo van a aparecer esos efectos secundarios, cómo podemos cambiar si no se toleran, y le digo, la decisión es suya, lo veo en 2 semanas, en un mes. Y, ¿verdad? Pero yo me di la tarea de esperar y también el tiempo en la consulta, que eso también uno lo tiene que contemplar en su consulta, de explicarle al paciente eso, ¿verdad? Porque nuestra sociedad es una sociedad, somos muy ignorantes en los temas de salud mental y tenemos mucho estigma en los temas de salud mental. Apertura hay a escuchar. Lo que pasa es que las voces que hacen ruido a la gente que quiere escuchar no son las adecuadas, ¿verdad? Entonces ahora, pues, muchas personas se vuelven influencers, ¿verdad? Pues, yo también soy influencer porque yo influyo en mi paciente para que esté mejor o para que esté peor, pero no tengo 100,000 seguidores en las redes sociales. Pero a veces la gente que tiene esa voz con un volumen más alto en las redes sociales hace mucho ruido y confunde a la gente. Entonces, es un reto para el médico actual vencer ese ruido, pero sí se puede vencer tomándose el tiempo en la consulta. O sea, hay maneras de hacerlo, ¿verdad? No todo está perdido, pero como decía mi R4 cuando yo era R2, esperar también es parte del proceso, ¿verdad? Entonces, a veces uno solo tiene que esperar que el paciente, o sea, como que analice, hagan eco en él las palabras que uno le da y tal vez en la segunda o tercera consulta, él no es que se rinda, ¿verdad? A lo que él estaba pensando, sino que más bien se convence y ya esté listo para aceptar la ayuda. Sí. Sí, es que ese es el problema de no tener esa paciencia y uno querer resolver por el paciente. Ok, podemos brindar nuestro mejor trabajo, nuestra mejor opinión, nuestra mejor recomendación de psicofármacos, plan y abordaje, pero si no se escucha a esa persona, porque es típico el paciente que a mí me viene y con una sintomatología de 10 años. ¿Cómo yo me voy a exigir como médico de resolver una narrativa de 10 años en 2 semanas? Y Sí, el no sé. paciente quizás exigiéndole a uno resultados instantáneos. Hay cosas que tienen su proceso, uno quisiera resolver, pero hay veces que las cosas toman tiempo. La mayoría de las veces toman tiempo las cosas y tampoco es que seamos dioses para Sí, curar todo y cada quien necesita ese proceso en su vida, en cualquier área de la vida, no solo en la parte médica, sino que en lo espiritual, en lo social, en lo personal. Y lo peor que podemos es acelerarnos y tratar de resolver todo lo de los pacientes. así es. Eh, Así, ya esta de las últimas preguntas, Dulce. Somos de dos posgrados que tenemos mucha relación. Ustedes rotan por el Hospital Mario Mendoza. Nosotros hacemos guardias en el Hospital Escuela. En primer año ya se incluyó una rotación con neurología. Nosotros también pasamos en el primero y cuarto año con ustedes. Y pues ahí se nota como las diferentes perspectivas y las formas de ver un cerebro. Hay Así diferentes
y cómo se complementa. Porque quizás algo que yo nunca había pensado, el neurólogo lo piensa y ese es el diagnóstico por lo que yo le estaba dando vueltas a este paciente y no le encontraba la solución. O quizás el psiquiatra solo da una opinión y no han pensado que ese es un síndrome serotoninérgico, no han pensado que esa es una depresión post-ictus o cosas así de ese estilo. Y cómo se mira esa integración así. Yo sé que estoy hablando cosas que pudieran ser muy difíciles en nuestro sistema de cómo integrar estos servicios, pero creo que sí estamos viendo cosas en las residencias de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras de esos tipos de acercamiento. Si tuvieras como esa facultad para poder tomar decisiones, ¿cómo podrías hacer como ese acercamiento entre estas dos especialidades? Yo creo que lo primero sería abrir más campo para que se pase visitas juntos, que se escuche todo, ¿verdad? Que hayan clases integradas. Porque, vaya, por ejemplo, hablando específicamente, le hiciste alusión al síndrome serotoninérgico, creo que tal vez 3, 4 vi en todo mi año, pues, pero ustedes suelen ver más de lo que nosotros lo vemos. Entonces, al tener ustedes la facilidad de reconocer eso, ¿verdad? Como que lo viven con más frecuencia, nos enseñarían a través de la propia experiencia de ustedes, nos enseñarían a nosotros a reconocerlo con mayor facilidad. En el hospital escuela, por ejemplo, donde ustedes no pasan todo el tiempo. Y nosotros enseñarles a ustedes también algunas cosas, a diferenciar, por ejemplo, una crisis psicógena, una crisis epiléptica psicógena de una crisis epiléptica, ¿verdad? Normal. Y entonces esa complementariedad. Lo otro es eso, pues, que el acercamiento desde mi punto de vista, que no es que esté mal, ¿verdad? Pero no debería ser solamente del residente. Ujú. Tiene que ser de las autoridades, o sea, de los coordinadores, que haya como una mayor escucha, ¿verdad? El residente sabe lo que quiere, sabe cuáles son las limitaciones que tiene su propio posgrado. Y él, dependiendo de lo que le guste o lo que él ve, porque rota internacionalmente o por lo que conoce a través de otras personas que están fuera del país, dice, pero mira, aquella rota tienen un servicio de neuropsiquiatría y aquí no existe, porque no impulsamos, ¿verdad? Un servicio, un departamento, sí, pero o sea, el residente no puede hacer eso, pues. El residente solo no lo puede hacer. Tiene que haber acompañamiento de sus coordinadores y de las autoridades universitarias. Yo creo que las autoridades universitarias en general, a pesar de que hay mucha limitante, ¿verdad? En nuestros sistemas públicos, están tratando de cambiar un poco las cosas, o al menos esa es mi perspectiva. No sé si estoy equivocada, pero yo siento que están tratando de hacer mejores las cosas, pero se diluye la buena intención. Se diluye porque de repente aparece el problema de que es que ocupamos mover a los residentes para otra área porque no tenemos el especialista. Entonces creo que es una cosa que tiene que integrarse todo, pues, o sea, que las autoridades en realidad tienen que ver esto como un poco más complejo y no solo de estar apagando fuegos, porque se puede tener la buena intención de los grupos de residentes de decir, no, mire, queremos como cada 2 meses ponga, o cada mes nosotros estar, hacer una rotación en la que estamos todos juntos pasando visita por la emergencia y se le escucha al psiquiatra, se le escucha al residente en neuro, se le escucha al residente en medicina interna, ahora los emergenciólogos en el shock room. O sea, se escuchan, pues, nos escuchamos y todos nos complementamos, pero de repente es como, no, fíjese, Dulce, usted era la de neuro que está rotando en este grupo de neuropsiquiatría, pero fíjese que no tenemos especialistas en la consulta externa, entonces ocupamos que vaya a apoyar ahí en la consulta Ujú. externa. Entonces se diluyen las buenas intenciones o se diluyen los avances. Entonces creo que es como, si nos escucha alguno de nuestros compañeros residentes que están ahí en la lucha, lo número uno es que resistan, que un día a la vez. Y lo otro es que no se cansen de pedir las mejoras, ¿verdad? No se cansen de exigir lo bueno, porque no los merecemos, aunque ese fruto no sea, no lo vean ustedes, pero lo van a ver las personas que vienen atrás. Y al final de cuentas eso vale también, ¿verdad? Eso es importante también.
tanto para la calidad de la salud del pueblo hondureño como para la calidad de profesionales que somos nosotros, pues. Sí, Dulce, creo que este tipo de conversación es importante porque al final no tratamos enfermedades separadas, o sea, tratamos pacientes que integran lo neurológico, lo psiquiátrico y todo esto al mismo tiempo. Y lógicamente hay cosas que no están dentro de nuestras decisiones, pero sí, yo sinceramente en el tiempo que yo estoy de pregrado y posgrado he visto algunas diferencias a como cuando yo era interno. Y esa diferencia se hizo en 7 años. Esperamos que en otros 7 años hayan mayores Menos esfuerzos, o menos. o en menos años, en 3 años, que hayan muchas diferencias, que cuando yo me acerque otra vez al hospital escuela, no sea como, como paciente, sino que por una visita ahí, mire que se está tratando bien a los residentes, que se están tratando bien a los médicos internos, a los especialistas, a los médicos generales. Y no sé si vamos por buen camino, pero esperemos que eso es lo que nosotros quisiéramos. Y ese esfuerzo cada uno lo estamos haciendo. Según guías internacionales u otros gobiernos, recomiendan que en salud mental se haga una inversión mucho más de lo que se está haciendo. Quizás aquí de lo que es recomendable, ni una décima parte se está haciendo. Vivimos una epidemia en nuestro país. A ustedes, como quizás no hay psiquiatra de guardia, porque algunas Ujú. personas se preguntan, me preguntan, ¿y ustedes turnan? Sí, en la residencia turnamos. Hay psiquiatra, quizás en el hospital escuela no hay siempre, pero en hospitales psiquiátricos sí los hay. Y ustedes tienen que resolver intentos suicidas, ideaciones suicidas, que quizás no están capacitados para eso. Quizás la parte médica, quizás si tomo una pastilla para curar frijoles, para poner un ejemplo, quizás esa parte sí, pero la parte psiquiátrica, psicológica, ya es una expertise del psicólogo de emergencia, del psiquiatra de emergencia, y así muchos ejemplos. Comentábamos antes de que comenzáramos que es una tragedia que en un país de 10 millones de personas, 11 creo yo, y 18 departamentos, que solo hayan 3 hospitales psiquiátricos y solo en 2 departamentos, uno en Cortés, que no tiene área de emergencia, solo de consulta externa, no tiene internamiento, perdón, el Hospital San Juan de Dios, solo consulta externa. Y en Tegucigalpa, Hospital Santa Rosita, Hospital Mario Mendoza, que sí tienen internamiento y consulta externa, pero si alguien se enfermó, tiene un episodio psicótico en Islas de la Bahía, en La Mosquitia, en Gracias Lempira, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? Después el seguimiento, quizás solo le dan medicamento por un mes y entonces de la mosquita tiene que estar regresando al hospital cada mes. O sea, hay muchas limitaciones y también yo me pongo a preguntar por dónde están los hospitales neurológicos. Porque yo pensaría que más bien neurología tendría que tener antes hospitales que psiquiatría porque hay mucho más prejuicio y estigma que las enfermedades mentales, pero el equivalente de residentes que salen cada año entre neurología y psiquiatría casi somos los mismos, que salen Sí. 2, 3, 4 cada año. Ujú. Y es una pena porque cuántas personas padecen de epilepsia, de migraña, de otros tipos de demencia, de procesos neurológicos, que cuánto bien puede hacer ese trabajo integrativo de neuropsiquiatría, que en el hospital neurológico hayan psiquiatras y que en el hospital psiquiátrico hayan neurólogos, y es algo que quizás no lo tenemos ahorita. Y quizás hablando de estas cosas, abrimos conversaciones de la importancia de la integración de estos servicios. Así es. Sí, esperamos la verdad que sí. Vos hablar de hospitales neurológicos y yo hago la pregunta, algo tan simple, Luis, una unidad de ictus. ¿Dónde están las unidades de ictus en los sistemas públicos? Y yo digo, si realmente las autoridades entendieran que una persona a la que trombolizás y pues, le das salvas un órgano, literalmente, o sea, salvas un cerebro con una trombólisis, eh, ya esa persona de 42 años, ¿verdad? Le evitaste con esa trombólisis 10 años de incapacidad, o sea, le evitaste a esa persona pensionarse antes de su jubilación.
sea, le evitaste al Estado el gasto de hospitalización prolongada, de una gastrostomía, de rehabilitaciones costosas por más de un año, con un simple medicamento y con el seguimiento de su neurólogo ahí, ¿verdad? Que incluso hasta por telemedicina se puede, eh, o sea, hacer una trombólisis con un médico general capacitado. Entonces, yo creo que es que no vemos, ¿verdad? El horizonte, no vemos más allá. Nos quedamos un poquito ahí eh, hasta la punta de la nariz. Y ojalá que eso sea diferente algún día, porque al final de cuentas, esa persona a la que le salvaste el cerebro probablemente era el ingreso más importante de una familia, de 5, 6 o incluso 10 personas. Y ya al no darle la oportunidad en una unidad de ictus de revertir ese ictus o ese derrame, pues ya esas 10 personas que dependían de él o esos hijos que estaban a punto de graduarse para ir a la universidad que dependían de esa mamá o de ese papá, ya no lo van a poder hacer, ¿verdad? Entonces el Estado no ve de manera integral todo eso. Yo creo que, pues, a mí me da cierto pesar de que a mí me gusta mucho leer un poco de la historia de la medicina en general. Hay como muchos libros de antes hablan, o sea, que el sinónimo del médico era erudito, ¿verdad? Ser esa persona sumamente sabia, holística, integral, que sabía todo un poco y podía hablar de cualquier cosa, de política, de arte, de emociones. Y éramos, eh, digo éramos, porque siento que no lo somos de todo ahora, pilares importantes en la sociedad porque transformábamos, ¿verdad? A través de nuestras sugerencias, transformábamos una sociedad o éramos capaces de transformar una sociedad. Pero ahora la misma sociedad nos ha relegado tanto por discursos un poco de odio clasistas que sinceramente a veces de dónde salen, pero eh, ese tipo de discursos nunca suman, ¿verdad? Para ninguna parte. Y ojalá que de verdad volvamos a hacer eso, ¿verdad? Los médicos volvamos a empoderarnos de, de eso, ¿verdad? De querer ser eruditos otra vez y pilares de transformación social. Aunque el cambio solo sea para una persona, para un pueblo, ¿verdad? Para una sola ciudad, pero hicimos un cambio, ¿verdad? Aunque solo sea para una persona, pero se hizo ese cambio. Y así poco a poco creo yo que con la constancia podemos ir cambiando. Yo a Sí. veces siento que soy un poco soñadora positiva, pero bueno, yo prefiero ser eso a ser una persona pesimista, sinceramente. Sí. Queremos más personas soñadoras en este mundo. Bueno, Dulce, entonces ya para terminar, así las últimas palabras, alguna reflexión y luego dónde te podemos encontrar, redes sociales, dónde estás atendiendo. bien, bueno, como reflexión creo que voy a ser más breve porque creo que me extendí mucho. Solamente decir que el trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinario, este mensaje a los pacientes es de gran beneficio para el paciente. Así que si usted tiene su médico de base que le está sugiriendo una evaluación o una evaluación complementaria con otro especialista, no lo odie, o sea, no piense que es que él está diciendo eso porque se quiere deshacer de usted, no, él está buscando la manera de optimizar su manejo. Y para los colegas, pues decirles que el trabajar de manera interdisciplinaria es sumamente productivo, es más eficaz, hace el trabajo más eficaz, más fácil y además alimenta mucho, uno aprende mucho, o sea, uno no deja de aprender, pero si uno se encierra en su burbuja y dice, mi consulta es mi consulta y este es como mi búnker, yo no me expongo a que me confronten y no necesariamente tiene que ser una confrontación malcriada, pues, pero es como lo que decís vos. ¿No te parece, Dulce, que esto podría ser un síndrome serotoninérgico? ¿O no te parece, Dulce, que esto realmente ya tiene criterios para ser un neurológico funcional? Y yo como, pucha, mira, no, tal vez en ese momento no haya pensado, estaba distraída o qué sé yo, ¿verdad? Y uno aprende, ¿verdad? Uno aprende de todos sus colegas, pero uno tiene que estar dispuesto a aprender.
Y para aprender uno tiene que despojarse también de sus egos y de prejuicios, ¿verdad? Y de, no sé, de cualquiera otras cosas que anden ahí volando alrededor, queriendo distraernos de algo que es más útil que comunicar, ¿ve? Tener ese tipo de charlas y aprender unos de otros. Nadie es más que otro. Todos somos iguales y todos podemos aprender por igual de nuestros colegas y de nuestros propios errores. Eso. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? Redes sociales no tengo todavía. A ver cuando me animo a algunas. Y me pueden encontrar en Hospital Chanalú, que queda en Barrio La Granja, aquí en Tegucigalpa, en Clínicas GIB, que queda en Torre Metrópolis, en la colonia Tepeyac. Y pueden escribir para agendar citas conmigo al teléfono 9470-2256. Gracias, Dulce. Entonces, bueno, ya saben si ahí tienen migraña. Conozco un montón de gente con migraña que lo que necesitan es psicoterapia y Sí, mejoran con psicoterapia mágicamente y después quedan sin fármacos para la supuesta migraña. Y bueno, entonces eso es lo que estamos tratando de hacer acá, que un neurólogo nos hable de enfermedades mentales y de psiquiatría, que vayamos perdiendo ese prejuicio porque es muy necesario. Tenemos que incluir cada vez más estos servicios y eso es lo ujú. que estamos tratando de hacer en este lugar. Así que bueno, muchas gracias, Dulce, y entonces ahí seguimos en la próxima. Bye bye. Dale, gracias. Buenas noches, Luis.